Creo que es muy oportuno el libro de Pedro Vázquez Colmenares, porque efectivamente el tema de las pensiones en México es un tema que durante mucho tiempo se dejó pasar y que hasta recientemente se le empezó a meter mano, y tenemos una contingencia económica financiera para el país muy importante, y el llamado de atención que hace Pedro Vázquez resulta oportuno y resulta además muy bien ilustrado con todas las cifras que él maneja en su libro, y espero que quien gane la presidencia del país entienda que este es un tema que hay que atender como Estado. No podemos dejar solos a los estados o a las universidades o a los institutos. Realmente el país tiene un asunto muy importante que atender aquí. Estamos en un momento clave, en un momento crítico. Hay que arremangarse las camisas y ponerse a trabajar. No se puede dejar pasar mucho tiempo, porque efectivamente este es un asunto ya muy crítico, muy agudo, que como está segmentado en los estados y en las instituciones, no se ha visto de manera integral, completa, y ese es el gran mérito del libro de Pedro Vázquez, que nos permite con una visión integral ver este importante problema. Y además quiero decir de Pedro Vázquez, que es un amigo, pero además trabajamos juntos en un momento muy interesante para el ISSSTE, en la preparación de su reforma, que es un funcionario muy comprometido, capaz, y que ha estudiado este tema a profundidad desde hace más de 12 años, y que creo que pocas gentes como él tienen la autoridad para hablar de este tema. Fue una presentación extraordinaria, es un trabajo extraordinario. Los tres comentaristas especializados en el tema, desde luego me da mucho gusto ver al doctor Narro, a Salcedo, a Aguirre, y desde luego me gusta lo profundo y lo detallado de la investigación que hizo el autor. La verdad es un tema, a mí que he estudiado el tema de las finanzas estatales a detalle, tanto por el lado de los ingresos, el gasto, la deuda pública, y ahora en la fiscalización del gasto, creo que esto introduce un tema que efectivamente estaba medio escondido ante la reticencia de muchos entes públicos, sean universidades, gobiernos estatales, municipales o el propio gobierno federal, para dar a conocer un tema que realmente no es una bomba que viene, es una crisis que ya está aquí. Y como mencionó Pedro, el rector, y los otros dos comentaristas, pues realmente es un tema que ya lo tenemos encima, entonces tenemos que afrontarlo, y no va a ser únicamente con recursos públicos, porque efectivamente tenemos una recaudación insuficiente, aun cuando hubiera reforma fiscal, lo dijo el autor. Esto no se resolvería si antes no tomamos medidas drásticas y homologadas entre todos los órdenes de gobierno y todas las instancias que enfrentarán este problema o enfrentan este problema ya en este momento. Pues obviamente que de entrada me parece muy atractiva, habría que estudiarla como mencionaba el rector. Realmente es un primer fracaso, seguramente voy a leer el libro inmediatamente, pero pues comparto las inquietudes de Pedro, conozco a Pedro desde que estaba, bueno, su trabajo profesional lo conozco desde que estaba en el gobierno del Distrito Federal, cuando fue tesorero, y siempre ha sido muy cuidadoso, sus fuentes de información son vastas, me llama mucho la atención el apéndice estadístico que se mencionó, y desde luego te diría que los que escuché comparto plenamente las propuestas que hace el Pedro Vázquez Colmenares. Voy a comentarlo esto en los espacios en que yo me muevo, y desde luego inclusive en mis clases, en mi clase que doy en la UNAM sobre finanzas estatales. Me parece que es una obra muy acertada en estos momentos por lo que está ocurriendo mundialmente. La cuestión de las pensiones es algo que debe de revisarse, porque ya en otros países se han hecho algunas modificaciones a las legislaciones. Por ejemplo, empezó en Francia, en Italia, en España, y México no es la excepción. Vivimos en un mundo globalizado, por medio del cual pues están intercomunicadas las economías, y México se encamina precisamente para ello, porque como se ha referido en la presentación de esta importante obra,
cuando nace el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues no había estudios actuariales, y era otra la esperanza de vida, la cuestión demográfica, y entonces con la evolución y como va creciendo el número de pensionados, es muy importante que esta obra nos pueda servir de guía para revisar y actualizar nuestro régimen de jubilaciones y de pensiones. Es una obra excelente, es una obra que llega en buen momento para hacer una revisión a nuestro sistema de jubilaciones y de pensiones. Es un tema muy de actualidad que nos debe de propiciar no solo la reflexión, sino buscar soluciones, cual es el caso de la mejor forma posible, en donde los mexicanos pongamos cada quien nuestra aportación en conocimientos y también nuestra voluntad social y política que compete no solo a la sociedad, sino a los gobiernos, a las autoridades. Y yo creo que es un trabajo exhaustivo de investigación que don Pedro nos ofrece y que debemos de tomarlo para estudiarlo, para verlo con cuidado y poder aportar también algún conocimiento que tengamos sobre la materia. Nuestro país necesita soluciones inmediatas. Yo creo que esta no es cuestión de tiempo, sino tenemos la obligación los mexicanos de buscarle una solución lo más pronto posible, puesto que si no se agravaría el tema. En primer lugar, yo lo que quiero es felicitar mucho a Pedro y desde luego al equipo que lo ayudó a realizar esta investigación, que después fue, no diría que compilado, sino estructurado en un libro, porque en efecto está bastante bien estructurado. Yo pienso que es algo muy oportuno, muy adecuado para muchos actores, y ahora profundizaré. Era muy importante el tener esta información conjuntada en un solo sitio para que precisamente dimensionemos el problema. Pero por el otro lado quiero felicitar a Pedro por su valentía, porque no obstante la posición que él juega, pues quiso ver más allá, y qué bueno que contó con el soporte de sus jefes, porque este es un problema nacional tan grave que precisamente quienes más saben, quienes más lo conocen y quienes más acceso tienen a esta información, pues deberían de haber hecho lo que ya Pedro hizo, y por ese sentido lo felicito y me felicito como alguien interesado en el tema. Para nosotros, por ejemplo, como Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, tenemos precisamente un proyecto, uno de los grandes proyectos en los que estamos trabajando, porque las aseguradoras tenemos un papel muy importante que jugar en este problema, a nivel de que estamos llevando a cabo un proyecto, y este libro nos aporta mucha información para ese proyecto. Yo considero pues que para este problema hay que evaluar y analizar muy bien también las soluciones que propone el libro, pero tampoco quedarnos solo con ellas, sino creo que tenemos que buscar una manera a través de la cual podamos, todos los que estamos interesados en el tema y preocupados y ocupados en el tema, pues unir esfuerzos para que analicemos cuáles son las mejores soluciones, y sin duda yo creo que no hay decisiones únicas. Un sistema universal, como ya lo apuntaba el presidente Clinton en la Convención de Aseguradores, no es tan fácil financiarlo en un país como el nuestro, que tiene un índice de recaudación de los más bajos de la OCDE. Entonces consideramos que debe haber soluciones que no son únicas, sino que debemos de ir buscando soluciones por estancos o por pilares, ¿verdad? Es decir, que en un primer estanco se pueda dar la pensión universal, pero después ir buscando otro tipo de esquemas que tengan sus propios esquemas de elementos de financiamiento, y en ellos el sector asegurador tiene un papel importante que jugar. Creo que el libro es bastante actual, bastante importante, y yo creo que está llenando un hueco en la literatura y en la discusión de este tema. Todos sabemos que se ha venido discutiendo no solo en México, sino en realidad en buena parte del mundo el tema de las pensiones, y no teníamos una noción actualizada de lo que significaba este problema en el caso mexicano. Yo creo que el libro que está publicando ahora Pedro nos permite llenar este hueco, nos da una información muy útil, y además es una invitación, yo creo, para otros estudiosos y para responsables de políticas públicas, para discutir de una forma mucho más precisa y mucho más profunda el tema. En términos de las propuestas que está sugiriendo Pedro, yo creo que hay ideas muy interesantes ahí. Yo creo que, tal y como se comentó un poco en la presentación, vale la pena que nos sentemos, las discutamos, las estudiemos, veamos distintas opciones. Yo creo que hay que tomarlas con detalle, hay que tomarlas con detenimiento.
todos estamos de acuerdo que es un problema serio y que necesitamos actuar, y entre más pronto lo hagamos, mejor.